Bueno, ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y bueno, vamos a entrar de lleno a zona de juego y bueno, para ello le doy la bienvenida a Javier Bravo y a Fernando Velázquez. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues para hablar de la situación actual que viven los Esmeraldas de León, que bueno, pues en el torneo local a una semana de que culmine la temporada regular, pues prácticamente, aunque matemáticamente tienen posibilidades de liguilla, luce más que complicadas, prácticamente imposibles. ¿Por qué? Porque tienen que ganar su partido y aparte, bueno, dependen del resultado de hasta 5 equipos, es decir, bueno, pues una situación por demás difícil. Tienen de esos 5 equipos se involucran en 4 partidos y en estos 4 partidos, bueno, pues necesita que prácticamente que ninguno de estos equipos consiga la victoria, es decir, una situación pues muy complicada la que vive, que aunque bueno, pues a pesar de que ya no es la prioridad conseguir el pase a la liguilla, pues sí sería bueno que bueno, por supuesto no deja de ser el campeón vigente y bueno, pues sería pues mantener, ¿no? O buscar mantener todavía ese campeonato, no buscar el bicampeonato. Así es, con la victoria que sacó contra el Tigres 3-0, lo resaltable es la actuación que tuvieron los jovencitos, ¿no? Porque fue un equipo plagado completamente de juveniles, el caso de Luis Franco, Luis Delgado, entre otros. Sí estuvo reforzado, por ejemplo, en la defensa con Rafa Márquez en el primer tiempo, Nacho González, pero creo que respondieron muy bien y da la casualidad que estos mismos jovencitos son los que una semana antes habían sido pues severamente criticados por el partido que dieron en Toluca, en la derrota que creo que fue el acabose para que la esperanza de León pues simplemente para calificar la liguilla pues se quedara muy reducida. Ahora, como bien lo mencionas, sería de verdad un milagro si llega a calificar el León, primero porque tiene que ir a ganar a Xolos, otro equipo que también está buscando el pase a la liguilla, que solamente tiene ese torneo como interés, y además de la combinación de al menos otros 4 o 5 equipos que no deben ganar, porque si no, pues ya terminan con la esperanza de León, ¿no? Y un Miguel Sabá que realmente pues empieza a brillar ya, vamos muy tarde ya como refuerzo. Intermitente también. Vamos, es realmente muy intermitente. Realmente se le vieron sus conocimientos, su bagaje, su capacidad, su técnica individual, se vio realmente ya de manera plena en este partido. Vamos, yo creo que el tercer gol y el segundo en su cuenta personal en este partido, vamos, es un testimonio fiel de lo que realmente tiene como capacidad Miguel Sabá. Un jugador viejo, un jugador que ya va y viene de salida, que prácticamente, vamos, si lo ponemos en una balanza, realmente no cumple con el objetivo que era reforzar al equipo, reforzarlo en esta dualidad, en esta complicación que se le iba a presentar a León, sin una capacidad de maniobra en mover sus jugadores, en poder pelear en la Libertadores y poder pelear en el torneo local. Yo creo que más bien la incursión de estos dos jugadores, sobre todo, me parece interesante el papel que también jugó Britos en este partido con Tigres, porque es un jugador que puede entrar de refresco. Me parece interesante, no que haya mostrado lo que mostró en este partido, sino lo que puede aportar en la Libertadores, y me parece que para eso entró en este partido. Creo que fue más bien jugar con las opciones, con los jugadores de experiencia, verlos mantenerlos en algún ritmo, reforzar a los jóvenes. Se arriesgó demasiado, me parece que esa es la lección que quedó con Toluca, se arriesgó demasiado con los jóvenes, y ahorita vamos a tratar como de reforzarlos, pero estos que entraron de refuerzo tenían que tener finalmente el juego suficiente para entrar embalados contra el Bolívar en este juego de vuelta. Así es, prácticamente el partido contra Toluca ahí sí fueron los jóvenes, incluso hubo en la alineación titular, ahorita el número exacto se me escapa, pero fueron 4 o 5 jugadores de León en el 11 titular, 2 de ellos debut, el caso de Cristian Torres y Miguel Ángel Palafox, y para este partido contra el conjunto de Tigres, pues únicamente el juvenil Luis Franco, ¿no? Que también aprovechó la oportunidad para anotando un buen gol, ¿no? Un buen gol que fue el que pues abrió para la victoria, ¿no? Del equipo de León. Fue muy bien reforzado, precisamente como lo dice Javier, por jugadores de experiencia y sobre todo pues importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mantuvieron jugadores, por ejemplo, como Rafael Márquez, que venía después de una suspensión en el torneo local. Bueno, Nacho González no va a tener la participación en la Copa Libertadores por estar suspendido, pero mantuvieron pues este ritmo, ¿no?
creo que a final de cuentas a lo largo del torneo de la Copa Libertadores y del torneo local sí le pesó a León la cuestión de física, los constantes viajes, la poca preparación o el tiempo de pretemporada que tuvieron, pero ahora en este momento es cuando, bueno, pues deben de tener esta cierta regularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con pues los distintos cambios de equipo que en el torneo local utilizan jóvenes, también es importante mantener la regularidad, ¿no? Entonces ahora esa va a ser la oportunidad que tenga el equipo de León para el día de mañana contra Bolívar, ¿no? Seguramente Gustavo Matosas va a mandar su cuadro titular, tal vez, o al menos en lo personal, la única duda que podría generarse es si va a meter de inicio a Franco Arizala o Matías Britos, precisamente porque se vio bien con el partido contra Tigres, pero de ahí en más, bueno, pues es el cuadro que pues regularmente, con excepción de Ignacio González, que insisto está suspendido, pues el cuadro que regularmente ha tenido acción en los últimos partidos en este certamen. Aunque también está ahí la lesión de Elías Hernández, que es baja de último momento y que, bueno, al final de cuentas había consolidado ya como un jugador en la plantilla titular, al menos en la Copa Libertadores, y que no lo había venido haciendo mal. Había hecho buenos desbordes, quizá no había encarado tanto, pero era un jugador, creo, si no clave, sí importante en el esquema en el que utiliza Matosas. ¿Se ganó la titularidad? Será entonces esa de las otras dudas que para enfrentar a Bolívar. Y tal vez en la lateral derecha, porque creo que Fernando Navarro quedó a deber en el partido de ida de los octavos de final, y por ejemplo Eisner Loboa lo hizo muy bien en este partido. Eisner en esa posición siempre se ha desempeñado muy bien, aunque él quizá no le agrade tanto jugar en esa posición, pero es un jugador que da mucha salida por esa banda y siempre da precisamente proyección, porque es un jugador que se suma al ataque y de manera sorpresiva. Regresando un poco a lo que va a ser el torneo de liga, pues la situación es clara, ¿no? El León necesita ganarle el viernes, el partido a las 9:30 de la noche a los Xolos de Tijuana, 2 horas antes, es decir, cuando empiece el partido de León, el León ya va a conocer el resultado del encuentro entre Pachuca y Querétaro, que son dos de los 5 equipos que León necesita que no ganen, es decir, al menos ahí, bueno, pues ya consiguió que o Querétaro o Pachuca no ganen, ¿no? El resultado que le conviene aquí a León es que empaten al momento de ganar León llegaría a la 7ª posición general hasta el momento con esos dos partidos. Todavía tendría que esperar que el sábado Atlas empate o pierda contra Tigres, el rival al cual venció esta semana el equipo de León, y después para el día domingo necesita que Chivas empate contra Monterrey el domingo a las 5 de la tarde, que no gane, que empate o no gane, y finalmente el Morelia, que visita a Puebla a las 12 del día, tampoco gane. Es decir, necesita una combinación complicada. En pocas palabras, que Atlas, Morelia, Chivas, Pachuca y Querétaro no ganen y por supuesto León consiga la victoria contra Tijuana para que pueda acceder a la liguilla, ¿no? O que solo uno de estos equipos gane y con la opción de pasar como 8º lugar, digamos, ya arañando prácticamente el boleto a la liguilla. Exactamente. Bueno, yo creo que es demasiado. Realmente me parece ya una ociosidad jugar con estos números. Bueno, qué bueno que se diviertan, pero me parece ya demasiado ocioso. Jugar con los resultados cuando finalmente en el torneo no pudiste hacer nada, no tuviste plantel para hacerlo. Yo creo que es momento más bien para analizar las causales de la situación en la que te encuentras. No tuviste, vamos, yo creo que ni siquiera es un objetivo el ya calificar o el buscar la calificación en el próximo partido. Yo creo que ya las cartas están echadas a Libertadores, donde tampoco tiene seguro nada. Va a ser un partido dificilísimo. No hay que recordar que es un estadio, el estadio de La Paz, perdón, en Bolivia. Es un estadio en el que le cuesta mucho trabajo jugar a todo el que pise ese campo. No hay que olvidar que en ese estadio, yo me remito más a Libertadores porque creo que es donde están más cosas en juego, incluyendo la continuidad de Gustavo Matosas. En ese mismo estadio es donde el Argentina de Maradona, que no jugaba tampoco al 100%, no me gustaba. Pero es un equipo que, finalmente es una potencia mundial. Recibió 5 pepinazos ahí de la selección boliviana. ¿Por qué? Porque es muy difícil jugar en ese estadio. ¿Qué es lo que vamos a tener de proximidad? Mañana tendremos ya este partido. Aquí se define todo. Se define finalmente la continuidad de Matosas, porque inclusive ganando el próximo partido en el torneo local, no creo que si se pierde mañana, no creo que ni aún ganando el próximo partido, Matosas se continúe en el plantel. Creo que mañana es donde se juega todo. Mañana es donde se pone finalmente sobre la mesa qué esquema finalmente es el que va a jugar más.
Me parece que Javier Escargorta le lleva ya varios años de experiencia a Matosas, aplicó su experiencia aquí en el Nou Camp. Creo que tiene una relación muy entrañable, se saludaron de manera muy afectiva, porque me parece que Escargorta conoció muy bien a Matosas padre. Roberto Matosas. Vamos, creo que la importancia ya está recargada finalmente en este partido de la Libertadores. Ahí es donde está finalmente el punto de partida de qué es lo que viene ya para el siguiente ciclo futbolístico, para este equipo, que al final yo creo que como un saldo positivo se irá a Matosas, si es que se va con un saldo positivo, porque finalmente de la mano de Matosas, van 4 leoneses con muchas posibilidades para llegar al Mundial. Al menos yo creo que 3 estarían de manera segura. Creo que ya esta semana es de evaluación final. Y creo que a final de cuentas, pase lo que pase, bueno, va a ser un buen paso de Gustavo Matosas en el León. Hay posibilidades de que se mantenga. Llama la atención que, bueno, se vuelve a generar esta situación, ¿no? Por un lado, en los torneos de apertura, pues son excelentes torneos, ¿no? Digamos, están en las nubes, toda la atmósfera que conlleva al equipo de León, tanto aficionados, patrocinadores, los mismos jugadores, el cuerpo técnico. Pero en los torneos de clausura es cuando pues, el equipo vino a menos, ¿no? Y ahora, al igual que el año pasado, se vuelven a salir al tema pues, de los rumores sobre la salida, sobre qué ocurrir para que Gustavo Matosas se mantenga, ¿no? Vuelve a salir el tema, la cuestión de reforzar al equipo. Una situación similar se vivió el año pasado, ¿no? A final de año, es decir, de torneo de apertura a clausura, únicamente un par de refuerzos, los cuales no convencieron, mismo caso que se repite ahora con Sabaique y con José María Cárdenas. Y vamos a ver si a mitad de año, es decir, al término de este torneo, pues viene otra vez una reestructura importante. ¿Qué tanto se mantiene la base, ¿no? Que le dio el ascenso, uno de los tantos estandartes que se ha mantenido con Gustavo Matosas al frente del equipo León? Seguramente saldrán jugadores importantes, ¿no? Prácticamente, o las posibilidades son muy altas de que Carlos Peña salga al fútbol europeo. También se habla de los mismos seleccionados, Luis Montes, José Juan Vázquez. Y así que, bueno, pues va a haber sin duda muchos cambios, ¿no? Que se van a ir dando con el tiempo, en donde, bueno, pues el principal podría ser ese, ¿no? La salida de Gustavo Matosas. Sí, la permanencia o la salida de Matosas, creo que incluso si gana contra el Bolívar, cuando pasa a cuartos de final, va a volver a surgir la misma duda, si pasa o no pasa. Incluso si llega a la final y terminando campeones en un caso hipotético, el León de la Libertadores, la permanencia de Matosas siempre va a estar en duda, porque también son muchos postores los que quieren a Matosas al frente de sus equipos. Entonces es el mismo caso con el Gullit, el mismo caso con Luis Montes. Entonces creo que va a haber una renovación en cuestión de León, que está embalado desde el ascenso hasta ahora. La vigencia del plantel, es decir, la vigencia de los planteles que ascendieron, ¿no? ¿Cuánto se podrá conservar de esto? Yo creo que la del 92, podemos tomarla como referencia. Yo creo que fueron aproximadamente unos 3 años. La mayoría del plantel se mantuvo hasta más o menos 1995. Todavía yo recuerdo los partidos con Cruz Azul en aquella temporada 94-95. Todavía se mantenían muchísimos jugadores que estaban en aquella camada de 1992 cuando ascendieron. En esta ocasión me parece que pasa algo similar, pero se va a reducir, porque los tiempos, y creo que ahí es donde se pueden observar los efectos de estos torneos cortos. En aquel momento eran torneos largos, se pudo mantener 3 años, 3 temporadas completas, un mismo plantel que logró el ascenso. En esta ocasión los torneos cortos pues te dan ya una vigencia menor en este caso. No creo que para la próxima apertura 2014 pues al menos el 50% se mantenga. Lo veo muy difícil. Va a ser complicado. Y lo único cierto, bueno, pues es que hasta el momento, pues el día de mañana, martes, va a ser un día clave, ¿no? Para la historia del equipo de León, así como lo fue el partido contra Flamengo, en donde, bueno, pues se dio un paso adelante, se consiguió el triunfo importante en calidad de visitante. Ahora, bueno, pues tiene la misma afrenta, ¿no? En cancha ajena, buscar la victoria para poder dar el siguiente paso en este torneo en la Copa Libertadores. Mañana el partido es a las 7:15, entonces ahí, bueno, pues sabremos qué puede ocurrir con el equipo de León en un futuro próximo, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues hasta aquí llegamos con Zona de Juego, también con el programa de Zona Franca el día de hoy. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores, le agradecemos su atención y, bueno, pues nos vemos el día de mañana, martes.